Pues como ya todos sabemos, es oficial, termina el INAI, que solo era un organismo de colocación de empleos para amigos, compadres, hijos, hermanos, tíos y una que otra amiguita. Y que no se nos olvide que el INAI servía también para que los funcionarios fueran a los burdeles y pagaran con la tarjeta que les daban para sus gastos. Para eso servía. Se gastaban nuestros impuestos en esos gustitos para ir a ver bailarinas, para darse esos lujos. Hoy se termina todo eso. Y cuando querías pedirle una información que perjudicaba a la derecha, nunca te la daban. Pero en cambio, sin que nadie les pidiera algo que pusiera mal a la Cuarta Transformación, ellos solitos lo sacaban. O se hacían que alguien lo pedía. Eso era el INAI, una tapadera de la derecha. Vamos a ir a esta discusión que se dio en la Cámara de Diputados. Vamos a ver cómo la derecha defiende al INAI con uñas y dientes. Vamos a escuchar varias participaciones. Una de ellas, la oaxaqueña Margarita García, y otra la panista Margarita Zavala. Amigos y amigas, vamos a ir al video. Compañeras y compañeros diputados, diputadas, pueblo de México, el combate frontal a la corrupción es un eje rector de la Cuarta Transformación. La transparencia es una herramienta para su combate y es también el derecho del pueblo a conocer cómo actúa el Estado. La reforma constitucional publicada el pasado 20 de diciembre de 2024 en materia de transparencia y protección de datos personales era necesaria y urgente para el país. El INAI se convirtió en un instituto caro, burocrático y opaco. Vaya contrariedad. Pero para algunos parece que se les olvidó, o al menos eso fingen. Quieren vendernos la idea de que anteriormente todo estaba bien, todo funcionaba y que con la reforma todo se va a perder. Falso. La transparencia continúa. El INAI nació con una buena intención. Sin embargo, hay que señalarlo. La ambición y la corrupción de unos cuantos provocaron que fracasara. ¿En qué se convirtió la transparencia en los últimos tiempos del INAI? Se han documentado casos que ustedes mejor que nadie saben, de servidores públicos que eran obligados a entregar entre el 10 y el 60% de sus salarios para permanecer en sus puestos. Nepotismo, contratos amañados, y esto no lo digo yo, lo dice la Auditoría Superior de la Federación. Anomalías y chantajes como el caso de Femex Food, donde hubo presiones para que les regalaran boletos para el Mundial o los exhibían con sus recomendaciones. Sí, eso ocurrió. Contratos millonarios para el arrendamiento de una sede y viajes al extranjero, que dicho sea de paso, fueron dados a conocer por distintos medios de comunicación y no por el INAI. Y permítanme compartir un ejemplo más. En Puebla, desde 2013, se privatizó el servicio de agua potable, precisamente por un gobierno del PRIAN. Desde la trinchera ciudadana, en innumerables ocasiones pedimos que se transparentara el título de concesión que le habían dado a esa empresa. ¿Saben a quién se lo pedíamos? Al INAI y también al Instituto Local de Transparencia. ¿Saben cuándo nos los dieron? ¡Nunca! Siempre pusieron trabas y pretextos porque en realidad estaban cubriendo al gobierno privatizador del agua. Por cierto, cuando fui presidenta municipal de Puebla y gracias a la lucha que seguimos dando, logramos dar a conocer este título de concesión que hoy está al alcance de todas y todos los ciudadanos. No gracias al INAI, sino a pesar de él. Y todavía se indignan porque desmantelamos su régimen de corrupción y de simulación. Lo dije con mucha responsabilidad. El INAI tenía un buen propósito y algunas cosas salieron bien. Por esa razón, con el presente dictamen se integrarán las funciones de ese instituto a estructuras existentes a través de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, órganos judiciales y contralorías estatales. Es decir,
Esta reforma elimina duplicidades, reduce gastos onerosos y optimiza los recursos del pueblo de México. Para terminar de desmentir sus argumentos vacíos, les preciso lo siguiente: el derecho al acceso de la información pública se mantiene. La publicación de obligaciones de transparencia y los medios de defensa contra el incumplimiento de obligaciones continúan. Se defienden las autoridades garantes sin aumentar burocracia. Esto es, las funciones del INAI se transfieren ahora a 18 autoridades de transparencia en distintas dependencias y poderes federales. De igual forma, en el ámbito local, en los 32 organismos estatales homólogos que transfieren sus funciones a la autoridad por cada poder y órganos autónomos de cada una de las 32 entidades federativas. En materia de datos personales, por supuesto que seguirán estando protegidos. Las leyes establecerán con absoluta claridad las autoridades garantes para proteger los datos personales, tanto de sujetos obligados como de particulares. Esto es muy importante. La Plataforma Nacional de Transparencia también continúa, se fortalece y será administrada a cargo de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Y por si fuera poco, el Buen Gobierno absorbe prácticamente el 80% del trabajo del INAI al 35% de su costo. Con estas reformas impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, ahora sí viviremos una auténtica transparencia, como lo decían, hasta el infinito y más allá, con un marco legal claro, ágil y democrático. Las nuevas leyes garantizan que tanto el acceso a la información como la protección de datos personales sean tutelados por instituciones robustas y alineadas a los principios constitucionales. Termino. La cuarta transformación, y en esta cuarta transformación no le tenemos miedo a la transparencia y mucho menos a la democracia. Le apostamos siempre a una ciudadanía crítica, informada y participativa. Hicimos de este círculo vicioso que existía en el PRIAN un círculo virtuoso donde la gente se encuentra en el centro de las decisiones. Los invito, sobre todo a la oposición, a dejar atrás la simulación, a avanzar a una transparencia genuina. Dejen de soñar y añorar el pasado y pónganse a construir el futuro. Es lo que México nos reclama. Es cuanto. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el diputado Ernesto Sánchez Rodríguez del PAN para hablar en contra hasta por 5 minutos. Gracias, diputada Rivera. Muchas gracias. Muy bien, Clau. Felicidades. Claro, por favor. ¿Cómo estás? Gracias a ustedes. Gracias, amigo, igualmente. No, aquí, porque... Sí lo puede poner ahí. Sí. Sí, yo me pongo la dirección. Sí, para no molestar aquí a la secretaria. Gracias, gracias. Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, hoy me dirijo a esta tribuna no solamente como diputado, sino como un estudioso de la transparencia y la rendición de cuentas y combate a la corrupción. A lo largo de la historia hemos venido rectificando que la democracia mexicana tiene que tener un sentido. Pero ¿qué creen? Lo hemos ido lentamente. Estamos lejos de fortalecer la transparencia que solo busca un control único y llegar a lo que va a ser el autoritarismo. Este dictamen no solo debilita todos los instrumentos de transparencia y combate a la corrupción, tampoco deja claro la protección de los datos personales y mucho menos se pusieron a pensar qué va a pasar con el Tratado de Libre Comercio porque estamos el capítulo 21 de dicho tratado. Pero bueno, ¿qué podemos decir? Si aquí tenemos una caja de la transparencia, la caja que llama la transparencia del pueblo, y queremos actuar
solamente para ir guardando lo que han venido, como es el INAI. Así lo quieren hacer, guardarlo y dejarlo ahí y ponerlo de una manera que nadie lo pueda tocar porque les da miedo ser transparentes. Pero para eso hay muchos casos, no solamente es el único de los que vamos a guardar. Otra cosa que quieren guardar se llama Segalmex, que gracias a la transparencia y a la rendición de cuentas se pudo hacer público dicho fraude, por cierto, del gobierno actual. Lo vamos a guardar de nuevo, y si queremos llegar a querer evidenciar a cualquier funcionario público, pues no lo vamos a poder hacer porque todo se va a guardar aquí. Y tiene mucha lógica y mucho sentido. Si gracias a la transparencia, a la Plataforma Nacional de Transparencia, se pudieron hacer evidentes casos de corrupción como lo que es la Casa Gris. Esa Casa Gris de un hijo de un expresidente que otra vez va a la caja fuerte para que no pueda seguir siendo de alguna manera juzgado. Y así nos vamos a ir con las contradicciones que hay entre hoy el gobierno federal, que quiere ser juez y parte de esta historia. Cuando hablamos de juez y parte, hablamos de que automáticamente, cuando tú quitas la autonomía de los órganos autónomos, los quieres mandar a una secretaría, dicha secretaría puesta por el Ejecutivo. ¿Qué transparencia hay ahí, por favor, señores legisladores? Cuando eres juez y parte, no puedes ser realmente justo y parcial. Y ante esto nos vamos a encontrar otros tipos que por eso quisieron abrogar la transparencia en este país, porque hubo campañas políticas pagadas por el partido que hoy gobierna, que es Morena, y que también se descubrieron gracias a esta Plataforma Nacional de Transparencia. Y para esto basta un botón. Uno de los cercanos al presidente, expresidente López Obrador, específicamente a los hermanos Pío y Martín, aparecen recibiendo dinero en un restaurante, dinero público, que también le molestó al anterior presidente, y por eso siempre tener las en contra de la transparencia. Pero les quiero dejar algo muy claro: lo mismo va a pasar con el Tren Maya, en donde hay un subejercicio y que siguen utilizando para hacer una obra que no terminan y siguen gastando dinero y que no la quieren transparentar. Pero lo más importante, y se los quiero decir abiertamente, la eliminación de los órganos autónomos no solamente perjudica la vida interna y democrática de este país, perjudica, como ya lo he dicho, tratados internacionales, pero también perjudica el día a día y el actuar del gasto público. Para esto existen herramientas como transparencia proactiva, en donde todos tendríamos la responsabilidad, los funcionarios públicos, de decir en qué se gasta, cómo y cuándo el recurso, en el momento y en el instante. Pero como la transparencia va a durar hasta el infinito y 3 doritos después desaparece de la nada y lo guardas en una caja, pues así vamos a llegar al autoritarismo. El autoritarismo que se va a dar porque los países como Nicaragua, los países como Venezuela, los países como Hungría. Concluya, diputado. Concluyo, presidente. Los países que de alguna manera acabaron con la transparencia, acabó en el autoritarismo. Felicidades, señores legisladores del oficialismo. Ya viene su autoritarismo, porque para eso trabajan, para llegar al poder a una sola persona. No trabajan por el pueblo de México. Dejen de decir falacias que primero los pobres, pero de la familia López. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Margarita García García del PT para hablar en pro hasta por 5 minutos.
Con su venia, diputado presidente. Adelante. Compañeras y compañeros, pueblo de México que nos ve y nos escucha. Nuevamente vemos con qué cinismo quieren seguir engañando al pueblo de México. Pero hoy, aunque les duela, nuevamente vamos a desmantelar el andamiaje jurídico neoliberal que fue el centro de corrupción de ustedes. Estamos transformando el Estado mexicano, lo estamos poniendo al centro y al servicio del pueblo y no de las oligarquías que son ustedes a los que representan, pero que ya son una puñito de gente nada más. Hoy, más transparencia que en los años del modelo neoliberal. Y queremos recordarles algo. El INAI para ustedes fue su cortina donde ustedes solo dejaban ver lo que les convenía. Vino a decir un orador aquí y se lo recuerdo. Ahí está la Casa Blanca, que cuando lo dieron a conocer, inmediatamente lo vendieron. Pero eso sí no lo dicen, porque son una bola de sinvergüenzas, cínicos y tapaderas todos los prianistas, incluyendo a Movimiento Ciudadano, que se debería de quedar callado y debería ir a investigar lo que está sucediendo en su estado. Y les recuerdo que hoy, en esta cuarta transformación, en el INAE, en agosto del 2020 al 2024, pidió dar a conocer información de Tlatelolco, Ayotzinapa, Tlatlaya, de Overage, estafa maestra, Segalmex, entre otros. Pidieron información, lo que nunca hicieron anteriormente en su gobierno. Por eso seguimos reafirmando en el PT que son una bola de ladrones sinvergüenzas y que por eso hoy les estoy diciendo, porque vamos a desmantelar estas instituciones y las vamos a poner al servicio del pueblo, lo que ustedes nunca hicieron. En el gobierno de AMLO lo pidieron, porque sabían, todo anteriormente no lo pidieron, porque sabían los actos de corrupción en lo que ustedes estaban involucrados. En este dictamen queremos decirles, pueblo de México, que estamos aprobando garantizar el acceso a la información pública, que es un derecho humano, ahora con un nuevo elemento de seguridad, por incluir dentro del Consejo Nacional a la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Mentira lo que vienen a decir. A pesar de que quien presidirá el Consejo será la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, también se incluye un órgano autónomo como es el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, así como el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Que no olvidemos que ya pertenece al Poder Judicial con la reforma laboral desde el 2019, por lo que no hay modo de que sea juez y parte, como hoy lo han mencionado esta bola de mentirosos, que ellos sí no tienen calidad moral, porque para tener calidad moral debieron haber actuado anteriormente con honestidad, con transparencia, y hoy quieren venir a engañar al pueblo, bola de corruptos, porque sus empresas y todo lo que ustedes formaron lo solapaban ustedes mismos, pero hoy se les acabó. Decirles que efectivamente hoy quieren enjuiciar a nuestra presidenta de la República, a una gran mujer que el pueblo hoy tiene todo el poder, porque ella sí viene del pueblo. No, señores y señoras, en este segundo piso de la cuarta transformación se están haciendo las cosas diferentes a lo que ustedes estaban acostumbrados, a la corrupción. Muestra de ello es
y les decimos esto, es la transparencia con la que la presidenta está atendiendo el caso de Birmex. Y seguros estamos en el grupo parlamentario del Partido del Trabajo que se a los culpables de estos malos manejos que no solo afecta el erario público, sino el suministro de medicamentos del país, lo que ustedes nunca hicieron. Y se está investigando y Concluye, se hace diputada. sin favoritismos y en contra de funcionarios. Y por eso en el PT estamos comprometidos con la presidenta de la República. Y a la medida que ustedes la toquen, nosotros vamos a salir a decir todas las barbaries que ustedes vienen a decir. Por eso en el PT estamos convencidos que hoy se debe quitar, sea quien sea y del que sea, porque hoy tenemos mucha presidenta. Que viva México y que viva nuestra presidenta de Claudia Sheinbaum. Todo el poder al pueblo. Muchas gracias, diputado presidente. Muchas gracias a la presidencia. Adelante. A nosotros en el grupo parlamentario del Partido del Trabajo nos queda claro que en esta coyuntura histórica lo único que realmente avanza sin límites, sin contención alguna, sin pudor, eso sí, hasta el infinito y más allá, es el cretinismo parlamentario de la derecha reaccionaria, salvo muy honrosas excepciones. Pero ese cretinismo parlamentario de una reacción famélica de argumentos, lamentablemente va acompañada de nuevas etapas nunca vistas de bastardía política. Porque así como están dispuestos a montarse en el profundo dolor de ciudadanos que buscan a sus familiares desaparecidos, si están dispuestos a eso, pues realmente ya están dispuestos a cualquier cosa, con tal de fortalecer una agenda política de la cual carecen, porque carecen también de programa, como carecen también de escrúpulos y de autoridad moral. No pueden venir a decir que el estado anterior de las cosas, al cual ellos quieren regresar como representantes de las fuerzas del retroceso, garantizaban el derecho a la información del pueblo de México. Todo el régimen de corrupción que construyó el PRI y el PAN, que es el régimen que estamos desmontando, carecía de legitimidad precisamente porque el ciudadano no encontraba representación en el ejercicio de ese poder corrupto, de ese latrocinio institucionalizado, de ese bandidaje burocrático que era la viuda de Calderón y la traición al pueblo de Peña Nieto. De esa crisis de legitimidad es que se construye una voluntad popular mayoritaria para cambiar el régimen, para acabar con ese régimen. A veces pareciera que la reacción, la derecha, ignora incluso ya el significado mismo de las palabras. Habría que preguntarles qué entienden por cambio y sobre todo qué entienden por régimen. Porque vean ustedes que lo que estamos construyendo ahorita, jurídicamente, institucionalmente, es el andamiaje de un nuevo régimen, donde el ciudadano mexicano sí encuentre ejercicio, representación en el ejercicio del poder, donde exista legitimidad y donde los cambios vengan acompañados de un mandato popular en las urnas. Esa es la gran diferencia. Aquí no hay improvisaciones, aquí no hay engaños. Lo que vamos construyendo fue avalado en las urnas porque lo traíamos como plataforma política. Dijimos que hay que acabar con los órganos autónomos constitucionales porque eran producto de una simulación. Ese fetichismo que tiene el viejo régimen por los órganos constitucionales autónomos encuentra en la simulación y en la corrupción su punto de origen. Cuando hablaban a nombre de los ciudadanos, más defendían a sus patrones, a sus titiriteros, a los actores reales, a las fuerzas reales de poder, que eran los que construían un gobierno para sus propios beneficios y sus propios intereses. Argumenta la derecha y buscan engañar a los ciudadanos, por eso es importante siempre en esta dialéctica parlamentaria desmontar las mentiras endebles, pero no dejan de ser mentiras,
de la derecha y le dicen al ciudadano que lo que estamos haciendo va en contra de, llegan incluso a decir que de su libertad. Miren, nuestras hermanas y hermanos del pueblo de México, lo que realmente a las fuerzas del retroceso, a los representantes de la reacción, es que ahora sí también se va a vigilar a los particulares en el correcto uso de los datos y la protección de los datos personales. Nunca vimos que el INAI persiguiera, sancionara, señalara a las empresas telefónicas, a los bancos, a los actores económicos que permanentemente hacían mal uso de los datos personales. Nunca vimos que alzaran la voz, por supuesto, a ese mercado de impunidad que existe con los datos de los ciudadanos mexicanos y que por supuesto son precisamente los patrones de esta derecha reaccionaria. Como secta árida, ideológica, carente de principios, agotada, famélica de argumentos, quieren engañar permanentemente y para eso están dispuestos de hacer uso de las más bajas estrategias narrativas y de incluso buscar y lucrar con el dolor del pueblo de México. Son muy bajos, pero aquí se les enfrenta y desde esta tribuna se les enseña, se les instruye, así que habrían de poner atención. ¡Que viva el pueblo de México! Es cuanto, presidente, se retira la reserva. Gracias. En el uso de la palabra, la diputada Margarita Esther Zavala Gómez del Campo del PAN. Muchas gracias. Con su venia, presidenta. Adelante. Miren, con la democracia, con esos gobiernos que no les gustan, llegaron muchos de los derechos. Llegó el derecho a la verdad, el del acceso a la información. Llegaron los órganos autónomos que defendían y verdaderamente eran garantía de los derechos humanos. Por eso no me extraña que ahora que ya no vivimos en democracia, y prueba de ello es hasta una sobrerepresentación obtenida a la mala de este Congreso y de esta Cámara de Diputados, pues me hace ver que no hay democracia y por lo tanto pues no va a haber estos órganos garantes de los derechos humanos. Consecuencia de ello, sobre todo el tema del acceso a la información, es un tema que se hizo a través de las organizaciones sociales. Fueron las organizaciones sociales las que más impulsaron este derecho al acceso a la información. Si tu gobierno te puedes meter en mis datos, ¿por qué no me puedo yo meter en tu gobierno, que además es de mi dinero? Esa posición de las organizaciones sociales, que me parece elemental, fueron los que dieron paso a estos sistemas de anticorrupción. Por eso les pedimos parlamento abierto. Por eso pedimos que vinieran los expertos a hablar y no los escucharon, porque no escuchan a nadie, ni a la oposición, ni a las madres buscadoras, ni a las víctimas, ni a los expertos. Es más, ni a ustedes los escuchan. Y lo que está haciendo esta ley es justamente hacer el gobierno más opaco, menos transparente. ¿Y saben qué? Por eso será menos eficaz. Ha quitado toda intervención ciudadana esta ley. No, ni en los comités ni en las decisiones. Al contrario, todo lo apropió un gobierno federal que no se cansa de apropiar todo. Y pasó de un organismo autónomo a degradarse a un órgano desconcentrado dentro de una secretaría. Es increíble la degradación y la debilidad en la administración pública de un órgano como este, cuya titular, además de ponerle un nombre, por supuesto, demagógico, transparencia para el pueblo, para nada, opacidad para el pueblo y en todo caso para ustedes.
Esa titular no la vamos a elegir, no habrá voluntad popular en esto, la titular la va a elegir la presidenta de la República, en este caso el presidente de la República, el titular del Ejecutivo. Todos los requisitos para ministros, magistrados, jueces, ni uno para quien va a manejar los datos de todo el país. La minuta además cínicamente está ampliando todas las causales de reserva de información. Ya nos habían dado hace tiempo un decretazo que por supuesto la Corte declaró inconstitucional. Como no les gustó lo que decía la Corte, entonces decidieron meterlo en la ley. Y aumentaron las causales de veras. Verdaderamente se requiere pues algo de cinismo. Se reserva todo aquello que afecte a la paz pública, ni siquiera que en contra, que afecte a la paz pública o a los intereses del Estado mexicano, le hace a ustedes. Si un derecho lo dejas a la discrecionalidad de una persona en el gobierno, estás quitando el derecho. Y luego además nos vienen a decir que la ley no afecta a los trabajadores del INAI. Una mentira más. Ya no los contrataron. El día de hoy incluso les avisaron, 315 trabajadores no alcanzan compensación alguna. Ahí sí no les importaron los derechos de las y los trabajadores. Ni siquiera son capaces de aceptar un artículo transitorio que proteja a los trabajadores del INAI. Le hicieron como el CONAVIN y como todo lo han hecho. Destruyen y quitan derechos. Miren, estas leyes es una expresión clara, esta iniciativa, de que el miedo no anda. Y claro que son enemigos de la transparencia. Claro que no quieren que los cachen. Y en el mejor de los casos, sucede que lo que no tienen es un criterio que distingue entre el bien y el mal. Y entonces tenemos programas como el otro día que la diputada Kenia le reclama a una senadora que está en plena campaña en Chihuahua, y a esta Andrea Chávez, le reclama lo que está haciendo. Y ella dice que son 10 millones de pesos por cada unidad móvil que aparece su foto de la salud y que en total son 40 millones que se lo dio la clase empresarial. Vaya, transparente la senadora, transparentemente corrupta. Ese es el problema, que no hay distinción entre el bien y el mal, en el mejor de los casos. Nosotros queremos un México donde a la gente que haga bien las cosas le vaya bien y a la que le haga mal las cosas le vaya mal. Así, porque es tan difícil para ustedes. Muchísimas gracias, Presidenta. Concluyo. Han instalado oficialmente la impunidad y la intimidación en México. Pues así es, amigos y amigas, oficialmente desaparece el INAI. Y no es como dice la oposición, que el gobierno ya no va a rendir cuentas, que por eso la quitó, para hacer corrupción, para despacharse con la cuchara grande. Una mentira muy grande. Hoy ese INAI va a ser absorbido por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Ahí vas a poder pedir datos de lo que quieras. Así que no te dejes engañar por estos opositores. Amigos, con esto me despido. Ya sabes, si te gustó el video, suscríbete a este canal y nos vemos en el próximo video.